visto que Pili es muy alto. Congresistas, legisladores, compañeros, compañeras, venimos de una ciudad en la que vive la mayor cantidad de compatriotas después de Asunción. Venimos de un país donde vive cerca de 1 millón de paraguayos y paraguayas. Venimos para intentar ponerle voz y darle visibilidad a esa gente, que es nuestra gente. Es una obviedad decir que la migración es el resultado de elecciones individuales. No es así, sino es el resultado de políticas de exclusión que han expulsado miles y miles durante décadas. La migración en este país ha pasado de ser un problema coyuntural y pasajero a ser un fenómeno estructural que se ha, de alguna manera, prendido en el imaginario de nuestro pueblo, se ha naturalizado en el imaginario de nuestro pueblo y, lo que es peor, en nuestra clase política. La migración es una diáspora que lleva décadas y que parece eterna. La migración es un flagelo que le pone distancias geográficas a nuestros afectos más básicos, que desmembra nuestra familia. La migración es un padre que deja a su familia nuclear para conseguir trabajo en otras latitudes. Es una madre que se relaciona con sus hijos 10 minutos por semana a través de una cabina telefónica. La migración, como lo dijo Ojeda, nos ha provocado síntomas de desarraigo y síntomas de nostalgia que en muchos se ha hecho crónica. Pero sin embargo, estamos acá, en esta tierra que amamos, para reclamar lo que nos pertenece y para enfatizar y para rectificar nuestro espíritu de pertenencia.